Bienvenidos a Economía en Breve número 241, con el que se cumplen 5 años de esfuerzo para llevarles semanalmente lo más relevante del acontecer económico de una forma diferente y espero más didáctica. Estoy muy contento por haber alcanzado este 5º aniversario con el programa y quiero pedirles a todos los que lo encuentren valioso que pongan algún comentario en esta ocasión en las redes sociales donde lo subo, relatando tal vez lo que les gusta o lo que les parece más útil. Les aviso nuevamente también que estaré un tiempo de vacaciones, por lo que no tendrán el comentario usual de coyuntura, pero espero que me dé tiempo para dejarles algunos videos con una selección de las reflexiones que he compartido a lo largo del último año, especialmente en la sección Da Vinci. Los que quieran, por cierto, patrocinarme unas tapas en la Gran Vía o unas baguettes en los Campos Elíseos, ahora es el momento en las opciones que ya conocen para ello y que tienen aquí. Esta semana me parece oportuno e importante comenzar con una reflexión sobre lo que está pasando en el país, ya que se empiezan a juntar muchas decisiones muy desafortunadas por parte del gobierno que nos internan en un camino que conduce hacia el desastre. Y quiero explicarlo de forma sencilla con manzanas. Es cierto que en México hay grandes contrastes con millones de personas viviendo en condiciones de pobreza lacerante y unos pocos viviendo en la opulencia, lo que hace evidente la desigualdad y la injusticia. El problema me parece que reside no en lo que podemos ver a simple vista o en lo que queremos lograr como sociedad, todos compartimos muchas de estas metas y aspiraciones, sino en lo que podemos hacer para resolver el problema de verdad y no solo atenderlo por un rato. Todas las acciones de gobierno y de política pública tienen consecuencias inmediatas que son fáciles de ver, pero también consecuencias que se producen con el paso del tiempo y que requieren más atención para entenderse y una memoria más larga por parte de la sociedad para no repetir los errores del pasado. Imaginemos que tenemos por un lado a Juan, una persona que vive en una situación de pobreza pasando hambre, mientras que por el otro lado está Fulgencio, que es un productor de manzanas muy exitoso. Tal vez todos entenderíamos que el gobierno se voltee con Fulgencio y le pida algunas manzanas para darle a Juan. De hecho, eso es justamente lo que hace el gobierno cuando cobra impuestos y utiliza la riqueza que obtiene de los productores para financiar el gasto público con el que se atienden muchos fines sociales. Cuando la pobreza se extiende, como ha ocurrido en México, se requieren más y más manzanas para darle a las personas que han caído en esta terrible situación. Y si el gobierno le quita más y más manzanas a Fulgencio y a otros como él, en un primer vistazo pareciera que el gobierno está haciendo justicia al llevar las manzanas a la gente que no tiene, reduciendo con ello la desigualdad. Pero el problema es que la historia no termina ahí. Lo que no vemos en esta historia es que a Fulgencio le llevó 10 años desarrollar su huerto, sembrando las semillas y cuidando los arbolitos, sin recibir ingresos mientras los árboles crecían, invirtiendo sus ahorros y los de su familia para tener un mejor futuro, sacrificando su consumo durante muchos de estos años. Cuando después de que aprendió a producir manzanas y su huerto era muy productivo, llega el gobierno a quitarle parte de su esfuerzo. Es cierto que el éxito de Fulgencio estuvo apoyado por la sociedad en la que vive y que cuenta con policías para que otras personas no se roben sus manzanas o destruyan su huerto, y si alguna de las personas con las que hace negocios no cumple su parte en los contratos, Fulgencio puede acudir a los jueces para que hagan valer la ley. Esos servicios como la seguridad o la administración de la justicia son bienes públicos y son los que tiene que proveer el Estado, y para ello se requiere de recursos, es decir, de los impuestos que paga Fulgencio. Pero cuando la mordida que le da el gobierno a su producción le deja menos recursos de los que necesita para mantener su huerto operando bien, cuando además Fulgencio ve que otras personas se meten a robar sus manzanas y la policía no hace nada, no los detiene, y cuando acude a los tribunales y estos tampoco defienden sus derechos, entonces Fulgencio no podrá seguir manteniendo la misma producción y se enfrentará a la decisión de pasar a las filas de la pobreza poco a poco o tomar sus cosas y buscar otras tierras donde pueda prosperar. El problema de las medidas de política pública que estamos viendo, como la contrarreforma eléctrica, es que van a producir más pobres y menos Fulgencios, cuando lo que requiere el país es justo lo contrario. Necesitamos más emprendedores que generen riqueza y para ello se requieren las condiciones adecuadas
para que las personas como el Juan de este ejemplo incluso puedan convertirse en emprendedores para abandonar la pobreza y generar por su propia cuenta prosperidad para ellos y sus familias. Esas condiciones están al lado opuesto de la dirección que lleva el país y por eso he insistido que alguien debe explicarle al presidente que se requiere una vuelta en U para que México pueda prosperar más y mejor, dando marcha atrás a decisiones tan desafortunadas como el control de precio que aplicaron al gas LP. Esta semana vimos que en varias partes del país se están experimentando bloqueos por parte de una gran cantidad de personas afectadas. El control de precios es una medida autoritaria que se toma con el argumento de evitar los abusos injustos, entre comillas, de los productores o comercializadores, y el gobierno dice que es para apoyar a las familias de las clases populares, lo que suena bien. Pero lo primero que hay que notar es que estos bloqueos no son los grandes empresarios los que están participando en ellos, sino son los pequeños comisionistas y empleados de las empresas de distribución de gas que, ¿qué creen? Son Fulgencios, son familias de clases populares que se están viendo fuertemente afectados por la mala decisión del presidente, que evidentemente no entiende cómo funciona la economía y no se deja asesorar por gente que sí entiende. Estos comisionistas son en su mayoría pequeños empresarios que encontraron la oportunidad de surtir gas muchas veces en sus comunidades para el bienestar de las familias que allí habitan y comprometieron recursos tal vez para conseguir un camión repartidor y en muchos casos trabajan ellos mismos con miembros de sus familias. Miren, los precios son las variables que nos permiten ponernos de acuerdo a las personas para cooperar de forma armoniosa en una sociedad para producir y consumir los bienes y servicios que necesitamos y valoramos, ya que parte fundamental de nuestra naturaleza humana consiste en intercambiar lo que nosotros podemos hacer y producir por lo que queremos con otras personas y para ello pues utilizamos el dinero. El precio de cualquier cosa tiene que reflejar adecuadamente lo que cuesta producirla, empaquetarla y transportarla, pero también el valor que le asignan las personas a esa cosa, bien o servicio. Poner un control de precios causa casi siempre una disrupción en el funcionamiento de los mercados con consecuencias negativas que van desde la escasez del producto en cuestión hasta la pérdida de empleos productivos. Hay mucha experiencia acumulada en el mundo que deja ver a las personas que de verdad se quieran informar que los controles de precios no funcionan simple y llanamente. Una de las implicaciones más negativas de esta decisión, más allá de los prejuicios que está causando a miles de familias que se están quedando sin gas, es que representa otro golpe para el entorno de negocios que lastima la inversión y las posibilidades de desarrollo del país, ya que vemos un gobierno interventor que en lugar de facilitar la cooperación armoniosa de la sociedad, la está haciendo más difícil. Miren, en esta gráfica pueden ver cómo ha subido el precio del gas natural en el último año, lo que responde a muchos factores principalmente globales. Frecuentemente se menciona que los precios de los combustibles en México son mucho más caros que en Estados Unidos y algunos políticos argumentan, de forma, diría yo, malintencionada, que esto se debe al abuso, entre comillas, del sector privado, lleno de empresarios voraces a los que hay que poner en orden. Pero vean en esta gráfica que muestra la infraestructura de ductos de gas natural en Estados Unidos, especialmente el estado de Texas. No es difícil ver que es mucho más barato transportar el gas mediante ductos que mediante pipas y por lo mismo tener más infraestructura abarata los costos y los precios de las cosas. En México nos cuesta más la energía porque tenemos una infraestructura pobre que apenas está en construcción, como podemos ver en esta lámina, que por cierto está amenazada por las recientes contrarreformas de este gobierno. En fin, el camino que lleva el país conduce desafortunadamente a mayor pobreza, desigualdad y problemas, y ojalá nos demos cuenta pronto que podemos estar mejor, mucho mejor, corrigiendo el rumbo. Todavía estamos a tiempo. Pasando a los indicadores, esta semana tuvimos las cifras de la producción industrial del mes de agosto que vemos en este cuadro resumen del INEGI con un crecimiento de 0.4% mensual en el total y algunos contrastes en sus componentes, ya que mientras que la construcción repuntó con fuerza 1.9% en el mes, las manufacturas lo hicieron de forma más modesta en 0.2%, la minería se contrajo de forma marginal y la generación de electricidad, gas y agua se contrajo de forma bastante sensible 2.5% mensual. En esta gráfica podemos ver que la producción industrial quedó
4.1% por debajo del nivel de agosto del 2019, recordando que estas comparaciones de 2 años atrás son más útiles para evitar la comparación contra los periodos del confinamiento. En esta siguiente gráfica pueden ver que los niveles alcanzados por la producción industrial son similares a los que mostraba en el 2012, es decir, aún falta mucho camino para la recuperación cabal de la industria. Las manufacturas se han recuperado más rápido, aunque todavía están 3.6% por debajo del nivel de hace 2 años, como vemos aquí. La construcción, en cambio, ha estado más afectada y a pesar del sólido repunte de agosto, sigue 5.5% por debajo de hace 2 años. En esta otra gráfica de un rango de tiempo más largo podemos ver que la construcción está en niveles cercanos a los que tenía en el 2011. Por otro lado, el número de asegurados en el IMSS registró un sólido aumento de 174,000 puestos de trabajo en septiembre, recuperando los niveles que había de empleo formal antes de la pandemia, lo que indudablemente es una buena noticia. Por otro lado, en Estados Unidos, la inflación al consumidor fue de 0.4% en septiembre, lo que resultó ligeramente por arriba del 0.3% previsto por los mercados y propició un nuevo repunte en su lectura anual, como vemos en la línea oscura de esta gráfica, regresando a 5.4%, que es el nivel más alto que se ha observado desde el 2008, como vemos en esta otra gráfica. La inflación sigue presentando malas noticias y empujando hacia cambios en la política monetaria de la Reserva Federal, cuyas minutas de la última decisión de política monetaria dejan ver que el llamado tapering, es decir, el recorte al ritmo de compra de activos, está prácticamente a la vuelta de la esquina y con ello comenzarán a moverse lentamente hacia una postura menos expansiva. Por otro lado, las ventas minoristas sorprendieron en septiembre al crecer 0.7% cuando se anticipaba una reducción de 0.1% y como puede verse en esta gráfica, las ventas van muy bien, lo que se explica principalmente por los estímulos que están recibiendo los hogares por parte del gobierno federal. Excluyendo automóviles, el crecimiento fue de 0.8%, también mucho mejor al aumento previsto que era de 0.4%. Para la semana que inicia tendremos en México la aprobación de la Ley de Ingresos, es la fecha límite. Estará también el indicador oportuno de la actividad económica que nos permitirá ver cómo viene el ritmo de la producción ya en el mes de septiembre, la encuesta de Citibanamex con los cambios en las perspectivas, las ventas al por menor de agosto y la inflación para la primera quincena de octubre. Será el dato quizá más importante. En Estados Unidos tendremos la producción industrial de septiembre y el Beige Book de la Reserva Federal. Me llamó la atención, por cierto, y se las comparto con gusto, esta advertencia que hace Mohamed El-Erian, que es una de las personas de mayor influencia en los mercados financieros internacionales, que le dice a los inversionistas que deberían prepararse para grandes vaivenes en los mercados financieros ante lo que está ocurriendo en el mundo. Para la sección Da Vinci les comparto una de las reflexiones centrales del libro que estoy escribiendo y que espero les sea de utilidad. Los seres humanos formamos parte de la especie Homo sapiens, que apareció hace aproximadamente 200,000 años y pasamos de ser un grupo insignificante que apenas lograba sobrevivir en un entorno salvaje donde muchas otras especies eran más fuertes, más rápidas y más feroces, a convertirnos en la especie dominante del planeta. Si nos preguntamos cuál ha sido el factor clave en nuestra evolución para literalmente dominar el mundo, ¿cuál es el arma más poderosa que tenemos los seres humanos para cambiar nuestro entorno? Tal vez muchos apuntarían hacia nuestro maravilloso cerebro y su capacidad para razonar. Sin embargo, muchos científicos de diferentes disciplinas han comenzado a encontrar que nuestra inteligencia bruta, por llamarle de alguna forma, no es tan superior a la de algunos otros animales. Cada vez nos queda más claro que tampoco somos tan racionales como creemos y por si los desastres que estamos produciendo en el mundo no fueran prueba suficiente, cada vez se acumulan más evidencias en disciplinas como la economía del comportamiento que lo confirman. Somos seres profundamente emocionales que frecuentemente actuamos de forma perfectamente irracional, incluso en nuestro propio perjuicio. Pero entonces, si no es nuestra inteligencia nuestra principal arma como especie para sobrevivir y cambiar el entorno, entonces ¿cuál es? Nuestra principal herramienta para conseguir lo que queremos, para ponernos por encima del resto de las especies del planeta, para transformar nuestra realidad y de hecho, la clave
para lograr tener un futuro es nuestra gran capacidad para cooperar. En la medida en que logremos crear formas cada vez mejores de cooperación, podremos generar prosperidad y un mejor futuro para todos. Ya platicaremos más adelante de este tema, pero por lo pronto me voy de vacaciones como les había anticipado, y con esto pues concluimos este programa número 241 de Economía en Breve, con las invitaciones usuales: que se suscriban al canal, si les gustó el comentario, que le den like, que lo compartan. Los invito a que pongan algún comentario en esta ocasión en las redes sociales donde subo el programa, qué es lo que más les gusta, cómo lo mejorarían, se aceptan sugerencias. Aquí está también mi correo, desde luego que sigan haciendo las aportaciones que son para fortalecer las finanzas del programa. Aquí están las opciones para ello. Y con esto pues les deseo que tengan una excelente semana y muchas gracias por su atención. Nos vemos hacia finales más o menos de noviembre.